Buenos días, profesora. Mi nombre es María Alejandra Flores y junto a mi compañera Fabiola Burgoa hoy les pondremos acerca de los regímenes aduaneros especiales. Primero que nada, ¿qué es la exención y la exoneración? La exención es la dispensa total o parcial del pago de la obligación tributaria otorgada por la ley, y la exoneración es la dispensa total o parcial del pago de la obligación tributaria concebida por el Poder Ejecutivo en los casos autorizados por la ley. Ahora, ¿quiénes son los contribuyentes que pueden solicitar la exención o exoneración de impuestos de importación? Los importadores que se encuentren en los supuestos establecidos en el artículo 89, 90 y 91 de la Ley Orgánica de Aduanas, así como aquellos establecidos en otras leyes especiales y en decretos de exoneración. Ahora tenemos que es una zona económica especial. Se denomina zona económica especial a una región geográfica que posee leyes especiales que se orientan en mayor medida a una economía de libre mercado, en contraposición a las leyes típicas de un país o una nación. Y las leyes de alcance nacional pueden ser suspendidas dentro de una zona económica especial. También la categoría C abarca un amplio espectro de tipos de zonas más específicas, incluidas como las zonas de libre comercio, las zonas de procesamiento de exportaciones, las zonas libres, los parques industriales o estados industriales. También tenemos los puertos libres de emprendimiento y de urbanos y otras. Y ahora tenemos que es una exportación temporal. Es un régimen aduanero destinado a facilitar la reimportación de mercancías exportadas previamente de forma temporal, sin pago total o parcial de los derechos arancelarios y otros impuestos que le corresponderían si fueran importadas en un régimen normal. Se emplea en los siguientes casos: en las mercaderías que salen de forma temporal para realizar en el extranjero un trabajo lucrativo, también en las mercancías que se envían temporalmente al país de origen con fines de reparación o comprobación en su estado, en las mercancías que salen temporalmente para ser exhibidas en ferias internacionales, también en las obras de arte que salen temporalmente para exponerse en un país extranjero. ¿Y cuáles son las bases legales de una exportación temporal? Primero que nada, para efectos del presente procedimiento, la denominación de exportación temporal comprende los regímenes de exportación temporal para reimportación en el mismo estado y de exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo. Además, la exportación temporal para reimportación en el mismo estado es el régimen que permite la salida del territorio aduanero de mercancías nacionales o nacionalizadas con la finalidad de reimportarlas en un plazo determinado, así sin haber experimentado ninguna modificación, con excepción del deterioro normal por su uso. Las mercancías exportadas bajo este régimen, al ser reimportadas, no están sujetas a pagos de derechos arancelarios, además de tributos aplicables para el consumo o recargos al corresponder. Y la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo es el régimen que permite la salida del territorio aduanero de mercancías nacionales o nacionalizadas para su transformación, elaboración o reparación, para luego reimportarlas como productos compensadores en un plazo determinado. Gracias. Buenos días, profesora. Mi nombre es Fabiola Burgoa. Continuando con la exposición de mi compañera, yo voy a hablar sobre la exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo. Bueno, este es el régimen que permite la salida del territorio aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su transformación, elaboración o reparación, para luego ser reincorporadas como productos compensadores en un plazo determinado. Estas se emplean en los siguientes casos, como podrían bien ser mercancías que salen de forma temporal para realizar un trabajo extranjero lucrativo, mercancías que se envían temporalmente al país de origen con fines de reparación o comprobación de su estado, mercancías que salen temporalmente para ser exhibidas en ferias internacionales, y también obras de arte que salen temporalmente para exponerse en un país extranjero. La aplicación de este régimen se instrumenta a través de licencias de exportación y cuadernos de ATA. También podemos hablar sobre las bases legales de este régimen. Ya habían dicho, es el régimen que permite la salida del territorio aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su transformación, elaboración y reparación, pero también
Las operaciones de perfeccionamiento son aquellas en las que se produce la transformación de mercancías, la elaboración de mercancías, ya sea incluido su montaje, ensamble, adaptación y otras mercancías. También está la reparación, incluida la restauración o el acondicionamiento, la elaboración, que incluye envasado de las mercancías, excepto cuando se trate de un material de embalaje de uso repetitivo, o sea, balones, cilindros, entre otros. Estas deben destinarse al régimen de exportación temporal para reimportación en el mismo estado. También se considera como una exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo el cambio o reparación de las mercancías que, habiendo sido declaradas y nacionalizadas, resulten deficientes o no corresponden a las solicitadas por el importador, siempre y cuando dicha exportación se efectúe dentro de 12 meses, contando a partir de la numeración de la DAM de importación para el consumo y previa presentación de la documentación sustentatoria. El plazo para la exportación temporal es automáticamente autorizado por 12 meses, contando a partir de la fecha del término de embarque de las mercancías. Este plazo puede ser ampliado a solicitud del despachador de aduana o del exportador, en casos debidamente justificados. Ahora bien, terminando este tema, hablaremos sobre los almacenes inbound. Bueno, es importante precisar que los depósitos aduaneros inbound constituyen el régimen especial mediante el cual las mercancías extranjeras nacionales o nacionalizadas son depositadas en un lugar destinado a este efecto bajo control y potestad de la aduana, sin estar sustenta a pago de impuestos, importación y tasa de servicios de aduana para su venta, ya sea mercado nacional o internacional. El periodo de cumplimiento de los requisitos legales siendo un año contado a partir de fecha de ingreso de la mercancía de depósito a plazo máximo para las mercancías. Estas permanecerán bajo este régimen. De igual manera, la normativa reglamentaria pauta que las mercancías que ingresen a un depósito aduanero podrán ser totalmente exportadas, reexportadas, reimportadas, reexpedidas, reintroducidas o reembarcadas hacia otros territorios aduaneros, puertos libres, zonas francas, depósitos temporales, almacenes libres de impuestos, almacenes generales de depósito o trasladadas a almacenes aduaneros como puede ser un inbound, sin restricción o limitación alguna, salvo que sea establecida por la legislación sanitaria. Por su parte, el artículo 86 de la Ley Orgánica de Aduanas, número 5353, dice que en caso de zonas, puertos o almacenes libres o francos, almacenes aduaneros inbound, cuando las mercancías vayan a ser destinadas a uso o consumo en el territorio aduanero nacional, se aplicará el impuesto y el régimen aduanero vigente para la fecha del registro de la declaración formulada ante la aduana del respectivo manifiesto. Por último, hablaremos de los almacenes temporales. Ellos son como una aduana pública gestionada por un operador logístico autorizado, permitiendo incrementar la eficacia de los procedimientos de despacho y logístico. La mercancía que se recibe en un almacén de depósito temporal para la importación puede salir a consumo cuando se despache y se han pagado los impuestos de aranceles. Salir hacia un depósito aduanero público, despacho libre, práctica, es decir, se pagan aranceles pero no impuestos y entra a un depósito distinto al aduanero. La mercancía no comunitaria que esté sujeta al régimen aduanero deberá permanecer con control aduanero hasta que se proceda a la importación. Este control conlleva las operaciones de vaciado y clasificación de las mercancías aún no despachadas de importación. Tienen que realizarse dentro de los almacenes que tengan esta autorización. El almacén de depósito temporal permite almacenar mercancías no despachadas que está a la espera de otorgarle un destino aduanero, con los plazos que está establecido en el artículo 49 del reglamento 2913. Los plazos son los siguientes. Si la mercancía llega vía marítima tendrá 45 días y el resto de las mercancías contarán con 20 días antes de llegar a este plazo. Se deberá dar destino aduanero a las mercancías. Si no es así, se tiene que pedir prórroga o destrucción de la mercancía. Las mercancías del almacén de depósito temporal solo pueden llegar a través de tránsito y no van a estar sujetas a IVA hasta el abandono del mismo. Gracias.